básicamente otras dos obras. Mi justificación de por qué estoy utilizando textos literarios y no otra cosa, o sea, pues sí, podría traer como textos de filosofía, podría traer esas cosas, pero el motivo por el que he decidido traer textos literarios es porque, como expliqué en la sesión anterior, donde se ve precisamente todos estos movimientos simbólicos es en las obras, porque las obras expresan el espíritu de una época, de una nación en un tiempo concreto. Lo que significa que los textos antiguos son una manera divina de hacer una arqueología de la violencia hacia las mujeres que pues eso ya se hace muy a menudo, o sea, todo el mundo puede ver las tragedias griegas y decir, vale, no, es que son machistas, claro, pero no hay una vocación en ninguno de esos textos por dejar, digamos, exclusivamente o explícitamente a las mujeres como locas, o sea, eso sucede en la obra, pero no es la vocación, no es que Eurípides coja y diga voy a escribir Medea asumiendo para ponerla de loca, eso sucede eventualmente, pero digamos que eso es lo que nos interesa, cómo en ciertos proyectos se sigue de suyo que la madre sea una loca, básicamente, sin que sea como la intención inicial de un autor, sale solo, eso es el espíritu, sale solo. Entonces hoy lo que vamos a hacer es coger dos textos, Medea, por supuesto, y Yerma, de Federico García Lorca. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es utilizar esto porque, aunque sean dos obras muy distintas, evidentemente, lo que nosotros vamos a recoger, digamos, es cómo la madre, cómo se manifiesta este espíritu de madre, digamos, o el gesto de lo maternal, ahí donde ya no hay hijos, o donde nunca los hubo, como es el caso de Yerma. En Medea tenemos a la infanticida, Medea mata a sus hijos, y en Yerma tenemos a alguien que nunca pudo concebir hijos. Entonces, quiero ver cómo se desenvuelve este símbolo de la madre en estas dos obras, ¿no? Como digo, aunque sean dos obras muy distanciadas en el tiempo, el motivo por el que las podemos relacionar es porque, bueno, o sea, Marx ya decía, ¿no? Creo que en el libro 17 del Capital, en el primer volumen, en el segundo, no me acuerdo, decía que precisamente, o sea, ahí donde se funda una sociedad de manera violenta, no es necesario que a posteriori, cuando pasen años y siglos, esa sociedad siga teniendo que vivir violencia para de hecho vivir bajo ella. Porque ahí donde se constituye una sociedad a partir de una fundación violenta, que es el colonialismo, por ejemplo, no queda otra cosa más que vivir bajo el amparo de la violencia. Y en este caso, pues sí, la colonización también es algo muy paternal, con paternal me refiero a muy macho, ¿no? A muy masculino, es un gesto muy masculino de conquista, ¿no? También hablaremos de esto, ¿no? Entonces, bueno, el motivo por el que decía que había elegido estas obras es porque en ambas hay un momento de un no tener hijos, ¿no? Y un no tener hijos no es algo que tenga que llamar la atención en general. Cuando una persona decide no tener hijos no es algo que llame la atención per se, pero en estas obras sí llaman la atención porque se manifiesta de alguna manera la ausencia de hijos. Yerma no puede tener hijos y eso se manifiesta de una manera, y Medea mata a sus hijos y eso también se manifiesta de una manera. Entonces, el que no haya hijos en el caso de ambas obras constituye algo, sucede algo. No es como cuando lees un libro en el que, a no ser que se mencione que alguien es madre, tú no reparas en la situación de si esa mujer es madre o no. Si no se menciona que tiene hijos, en ningún momento te planteas por qué no los tiene o lo que sea, no es un acontecimiento importante, no es un hecho importante para el lector. Sin embargo, en estas dos obras sí es importante la ausencia. Entonces, lo que me interesa es ver cómo la ausencia de algo, sin embargo, se manifiesta, se hace patente, ¿no? Cómo es posible que algo que no exista per se haga patente. En ambos casos, en ambas obras, yo lo que defiendo es que en ambos casos, incluso en el hecho del infanticidio, ¿no? Incluso cuando Medea decide matar a sus hijos, lo que hay es el reflejo de un deseo. Yo quiero como explicitar de qué manera entiendo yo al deseo. No yo particularmente, sino que yo vengo de ciertas corrientes filosóficas que defienden el deseo de esta manera y que me parece que es apropiada, ¿no? O sea, el deseo siempre ha sido desdeñado por la historia de la filosofía como pues, la parte animal, lo irracional, porque se ve como un deseo galopando que supera tus capacidades de pararlo, de limitarlo, de retenerlo, de contenerlo, ¿no? El deseo efectivamente tiene un factor o un carácter de irreprimible y eso es algo que se tiene que asumir. Ahora bien, que sea irreprimible no significa
con irreprimible ahora vemos a qué me refiero, no significa que uno no pueda controlar sus deseos. O sea, uno puede no violar, por ejemplo, yo qué sé, un hombre puede ver a una muchacha con una falda corta y puede no violarla, oiga. No se trata de eso, ¿no? Se trata más bien de entender que uno no decide qué deseos tiene. El deseo nos viene dado. Uno no decide desear esto o lo otro, sino, o sea, no hay decisión en el deseo, o no es nuestra decisión. Hay una decisión que es de tipo social, económico, etcétera, etcétera. Es decir, todos deseamos más o menos, podemos coincidir en muchos deseos porque socialmente, políticamente se nos ha constituido de cierta manera. Por ejemplo, pues no ahora, pero podemos poner hace, yo qué sé, 60 años, a lo mejor no era deseable tener un hijo homosexual, porque a lo mejor probablemente le iban a dar de palos, entonces tú no quieres eso para tu hijo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay ciertos deseos que necesariamente compartimos porque nos constituyen, pero los deseos no los hemos elegido. Yo no he elegido preferir tener un hijo heterosexual a un homosexual, por ejemplo. En ese sentido, los deseos no tienen que entenderse como cosas individuales, los deseos no son individuales, son más bien tejidos, ¿no? Que se cruzan, líneas que se cruzan y que nos rodean. El mundo se constituye a partir de deseos. El deseo es precisamente una figuración que tenemos en la mente y que queremos volver realidad. Entonces, cuando la volvemos realidad, creamos mundo. El deseo tiene un factor de construcción de mundo, ¿no? Entonces, el hecho de que no sea decidible el deseo, qué deseo yo o qué deseas tú, yo no puedo decidir qué es lo que yo quiero, que yo desearía ser rica, por ejemplo, no puedo decidir no desear eso, por ejemplo. Eso lo que hace es precisamente que los filósofos hayan en general desdeñado el orden del deseo como algo animal, algo incontrolable y enteramente femenino, por otro lado, ¿no? Sartre decía como pues la viscosidad femenina, ¿no? La viscosidad femenina del deseo, como que el deseo es algo que se te pega, así como lo femenino, ¿no? Que no tenemos consistencia propia, sino que nos pegamos a las cosas, ¿no? Como el deseo, etcétera, etcétera. Eso es... Sí, sí. Que es encanto. Entonces, el asunto es que en la filosofía actual, y sobre todo la feminista, ha bebido mucho de ciertos materiales que ha ofrecido la filosofía con Spinoza, Nietzsche y demás, de reconocer el deseo como algo que precisamente no causa los males del mundo como lo vería Descartes o como lo vería, yo que sé, Kant, ¿no? Que es como uno tiene que luchar en contra de sus deseos, etcétera, sino como algo que constituye mundo, sea bueno o sea malo, crea mundo. Puede ser bueno también lo que crea el deseo, ¿no? Y precisamente el deseo, o sea, lo que habíamos visto en la sesión pasada es que este gesto de Orestes matando a su madre y que no se le impute nada, porque de hecho no se le imputa nada, él se va a Delfos, el oráculo de Delfos dice, no, pues haz no sé qué cosa para que se te perdone, Atenea le ayuda, Atenea es la diosa patrona de Atenas, la ciudad de la democracia, ¿no? Entonces, Atenea perdona y ayuda a conseguir el perdón y básicamente la impunidad de Orestes, y Orestes se presenta como la renovación del espíritu griego. Ya no estamos en lo arcaico, ya no nos vengamos, yo soy la representación de tratar bien a la gente con justicia, con imparcialidad. Ese gesto, en realidad de renovación, lo que está ocultando, que es con lo que acabamos la sesión anterior, es a la mujer como un espacio de memoria, de recuerdo. Es decir, yo no me voy a limpiar mis pecados al oráculo de Delfos y aquí no ha sucedido nada, yo no he matado a mi madre, yo no he hecho nada, yo no he venido a renovar el espíritu griego, sino que son el espacio de la memoria de la hija que fue sacrificada y por tanto es vengada, la memoria, por ejemplo, de Alcestis con respecto de su amor a Admeto. Hay un montón de cosas, y en el caso de Medea es lo mismo, o sea, las mujeres son el lugar frente al gesto civilizatorio, de sí, vamos a olvidar nuestros deseos de enfrentarnos y vamos a ser gente civilizada, lo que tenemos es a la mujer reconociendo que existen esos deseos. Reconoce esos deseos y además reconoce de dónde vienen. Mataste a mi hija. Se acaba la historia ahí. Entonces el deseo, en ese sentido, reconocer el deseo es el gesto más feminista que se puede hacer. O sea, el gesto más feminista es reconocer el deseo como algo que sucede y punto. Y hay que acontecerlo, no hay que como reprimirlo, ¿no? Entonces, en este sentido no hay que entender que el asesinato que hizo Aquiles, que hizo Clitemnestra con Agamenón y que por tanto Orestes mata a la madre, no es el deseo, no es que Clitemnestra se dejara llevar por una sed de venganza y estuviera en cólera, no, porque ella premeditó, ella estuvo muchos años esperando a que llegase
Agamenón para decidir matarle. Ahí hay premeditación. O sea, eso no es simple pura animalidad desbocada, cólera, un crimen pasional. Ella estuvo esperando, y además lo dice, llevo esperando muchos años fingiendo que he sido una mujer fiel, etcétera, etcétera, para por fin llevar a cabo esta batalla que me corresponde, que es la de mi hija. No, o sea, ahí no es el deseo el que ha llevado a cabo, digamos, el mal en el mundo. Lo que ha llevado digamos, esa cadena de asesinatos que culmina con básicamente el matricidio que ha fundado el patriarcado, es básicamente un tipo de deseo muy concreto, que es un deseo que ahora vamos a determinar que es masculino, que es fundador, que es renovador, que olvida la historia, que olvida la memoria, porque solo mira como hacia el futuro, a fundar el futuro, a crear una sociedad mejor, digamos, a crear un estado de derecho que sea más justo. Siempre mira en proyección al futuro. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, la hija de Freud, Anna Freud, escribió un texto que se llamaba El yo y los mecanismos de defensa. Y ella lo que hace es, básicamente, no se parece en nada a la teoría del padre, no tiene nada que ver, ¿no? Es otro modelo de psicoanálisis. Ella lo que hace en ese libro, que es muy lindo, es utilizar casos, pues ella evidentemente es psicoanalista, así que atiende casos, ¿no? Y lo que se da cuenta en el registro de todos esos casos es que hay ciertos patrones de mecanismos de defensa que ella señala como masculinos, porque los tienen sobre todo los hombres. Y esos suelen ser, por ejemplo, habla de, por ejemplo, cómo los niños varones gestionan, por ejemplo, frustración, o cómo gestionan en general el que algo no les salga favorable. Y en ese caso lo que suele haber, y dice que con los adultos eso se exacerba, es rigidez en el ánimo, como pocos gestos. Ella dice eso, especialmente como ella se centra mucho en la rigidez, ¿no? En una rigidez que ella dice también se representa en una suerte de escudo a los afectos, a sentir cosas nuevas. Hay una suerte de, como de detenimiento, como un muro que se crea, ¿no? Esta famosa coraza o escudo de la que hablamos todos, no, es que me he creado una coraza porque esto me duele y no quiero que me afecte o lo que sea, ¿no? Es un gesto, ella dice que es especialmente masculino, precisamente porque lo que no quieren es, o sea, lo que se niegan es a sentir cosas nuevas, ¿no? Entonces ella lo que habla, cuando habla de que por fin, digamos, alguien culmina el proceso de terapia y se cura de esa rigidez, lo que dice es precisamente que ese hombre ha permitido la penetración de otros afectos en ese escudo. Esto, por ejemplo, Wendy Brown lo lleva al modelo del Estado. Dice, tenemos murallas, hay murallas y las murallas ya han demostrado ser inefectivas. O sea, dice, Estados Unidos lo que dice es, no, hacemos murallas para luchar contra el narcotráfico. Mira, el narcotráfico ya no necesita saltar murallas, o sea, tienen túneles bajo tierras acondicionados con electricidad, luz e internet y pueden ir por debajo, hay drones, o sea, para eso no es efectivo. También se demuestra que saldría mucho más eficiente y económico que construir murallas, mucho más, invertir, por ejemplo, en terapias de drogadicción, y de combate contra la droga, en vez de crear murallas. Entonces ella lo que dice es evidente que hay un deseo por construir murallas. ¿Y cuál es ese deseo? Dice, claro, hay un deseo precisamente a que lo que está fuera del Estado, véase migrantes, refugiados, yo que sé, habitantes de la calle, prostitutas, etcétera, etcétera, no penetren en la ciudad. Y que si lo hacen siempre sea bajo la condición de que han pasado una muralla, es decir, que en teoría han transgredido lo que no debían transgredir, han entrado ahí donde no debían entrar. Entonces Wendy Brown lo que dice es, ahí hay un deseo de impenetrabilidad que responde mucho antropológicamente al modelo guardián de la casa de los hombres, ¿no? De el hombre que vigila la casa, que no, aquí no entra nadie, frente a la mujer que invita, frente a la mujer que hace de anfitriona, acoge, trae, o sea, yo qué sé, te trae un café, te traen comida, ¿no? O sea, ese gesto dador y cuidador se opone mucho a la muralla, ¿no? Que es como además súper material, ¿no? O sea, no hay nada más fuerte que una muralla ahí puesta en mitad del medio para que no entre alguien. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando entran esos otros, ¿no? Pues los migrantes, refugiados, etc., lo que sucede es que esas murallas también han permeado nuestra capacidad afectiva de sentir cosas nuevas por ellos, precisamente porque están esas murallas. Si entra una prostituta o un refugiado o un migrante, genial que haya entrado, pero yo voy a sentir exactamente lo mismo por ellos que esa muralla me ha hecho sentir por ellos. Peligro, insalubridad, amenaza, antihigiene, etcétera, etcétera. Entonces, esa especie de rigidez
de las murallas y rigidez masculina ante la impenetración, digamos, a no ser penetrables, ¿no? Yo esto lo contaba una vez en clase y una alumna me decía como sí, porque es que ellos, como mi novio nunca quiere que le meta un dedo por el culo cuando ya se ha demostrado que se lo pasan mucho mejor, ¿sabes? Y entonces las otras alumnas decían como sí, ¿verdad? Tal, no sé qué, y yo decía, bueno, a ver, no, podemos hablar de eso si queréis, pero pues ahí también está, podríamos decir, ahí también está eso, sí. Esto es un deseo, el deseo de no sentir afectos y de no reconocer ese deseo es un tipo de deseo que es enteramente masculino, que es el de mirar al futuro, no mirar el presente, recibir, no ser anfitrión, digamos, no estar dispuesto a ser permeable a otras cosas, ¿no? A otras realidades y a, por tanto, reconocernos como vulnerables, como que necesitamos de los demás. O sea, ¿por qué las murallas no deberían existir? Porque es una manera de reflejar que los países dependen entre ellos. España produce trigo, pero no produce, yo qué sé, pitayas, entonces necesitamos que alguien nos dé pitayas, por ejemplo, ¿no? En esa medida, el deseo debe entenderse, y los afectos también, deben entenderse, como digo, como algo que fluye entre todos nosotros, que no algo que sucede individualmente entre cada uno, sino cosas que nos atraviesan y que nos mueven. El primero en ver esto así es Spinoza, o sea, estamos hablando de alguien muy viejo. Spinoza es del siglo XVII o XVIII, XVII creo, o XVIII, XVII, ¿no? Entonces, claro, Spinoza de lo que habla es, ante el modelo que había hasta entonces de que el cuerpo y el alma eran dos cosas separadas, o que sí, la mente y el cuerpo eran cosas separadas, Spinoza lo que dice es, no, es lo mismo. La verdad es que mente y cuerpo, o alma y cuerpo son lo mismo, pero el alma y el cuerpo son dos caras distintas de lo mismo. Son dos maneras distintas de aparecerse en el mundo. Entonces, igual que en el cuerpo, lo físico, hay fuerzas motrices que nos mueven, ¿no? Está la ley de acción y reacción, la ley del movimiento, etcétera, etcétera, por el cual, pues a mí algo me golpea, me mueve hacia adelante, pero si yo pongo una fuerza opuesta, entonces me quedo en el sitio en el que estaba y por tanto estoy en estado de reposo, ¿no? Como las leyes físicas más básicas del movimiento, también tiene que haber leyes de las fuerzas, leyes motrices, ¿no? Sobre el alma, también tiene que haber leyes que afecten al alma, que muevan al alma, que le den causa, que le den fuerza, que le den energía o que la depriven de esa energía, que la vuelvan infértil, ¿no? Y esos son el deseo y los afectos, ¿no? Entonces, los afectos y el deseo para Spinoza son precisamente lo que reflejan la potencialidad de un sujeto, en la capacidad que tiene un sujeto para hacer algo, para generar y crear, para no quedarse, digamos, en lo que él dice una pasión triste. Una pasión triste es aquella que te deja aplastado en tu sofá, encerrado, no haces nada, apenas sobrevives, ¿no? Sino que la potencia es precisamente la capacidad de actuar, la capacidad de llevar realidades a cabo, la capacidad de precisamente desear y llevar a cabo deseos, ¿no? Entonces, el deseo ya no tiene que interpretarse como algo irracional, sino como una fuerza del alma, como una fuerza del espíritu que moviliza. Y no es una fuerza del espíritu, sino de todos los espíritus, entre ellos. O sea, como son fuerzas motrices, las fuerzas motrices no surgen solo de un cuerpo, surgen de la convivencia con muchos cuerpos. Una cosa no se mueve si no hay otra fuerza que la impulse. Y ese mismo cuerpo permanecerá en reposo si hay dos fuerzas opuestas actuando sobre el mismo cuerpo. Entonces, en ese sentido, los afectos y el deseo no son cosas que sucedan individualmente a un cuerpo, sino que suceden precisamente en la convivencia de todos nosotros, ¿no? Y precisamente es el tipo de deseo que yo busco en Yerma y en Medea. ¿Cuáles son las fuerzas motrices espirituales que han motivado a Medea a matar a sus hijos? Y en el caso de Yerma, hacer patente que no tener hijos es un problema. Entonces, al margen de, podemos hacer interpretaciones como feministas, pero yo creo que son mucho más básicas y un poco ramplonas, digamos, o un poco ordinarias. Decir, no, pues claro, es que para Yerma es un problema no tener hijos porque socialmente está mal visto. No, el conflicto que hay en la tragedia es mucho más fuerte. El conflicto no va más allá de, no, es que mi madre esperaba de mí que tuviera hijos y no los he tenido, vaya, ¿sabes? Ahora soy como, yo qué sé, la fracasada del pueblo. No, o sea, no es para nada eso lo que sucede. Entonces, no es solo un deseo patriarcal de que se vea a Yerma como una fracasada o a Medea como una loca, no, eso sucede además, pero hay otros deseos que son los que hacen que las obras sean interesantes y que por tanto, por eso son obras universales o grandes obras de la literatura clásica, digamos, que suceden ahí. O sea, no es tan sencillo como que Yerma queda mal porque se le ha pasado el arroz, eso es una expresión de España, ¿no? Cuando una ya se ha hecho mayor para tener hijos se le está pasando el arroz, ¿no?
es como redenso, ¿no? Y en el caso de Medea, que está loca porque le dejó el marido y se fue con otra y pues nada, mató a sus hijos, ¿no? No es tan sencillo como un crimen pasional, en ningún caso. En el caso de Yerma, el deseo es un deseo de completitud, ¿vale? Es un deseo de estar completa. Por un lado, esto desde el psicoanálisis tiene un sentido, que es que en el psicoanálisis se considera que uno siempre está fracturado, como he dicho antes, en el momento en el que ya no está en el seno materno, pero cuando la madre se embaraza, cuando una mujer se embaraza y gesta y tiene al otro dentro de sí, vuelve a haber un círculo de completitud, tengo al otro dentro de mí, vuelvo a ser el seno completo. Que se vuelve otra vez al proceso de desprenderse de ese, el niño aprende a decir yo, se desprende de la madre, entonces ya otra vez vuelves a estar incompleto. Pero eso no es lo que busca Yerma, o sea, eso podríamos decir que por ahí hay una interpretación, ¿no? Sin embargo, en realidad, lo que le pasa a Yerma es que no es que desee tener hijos solo porque ella es maternal, o sea, ella durante la obra expresa muchos deseos de tener hijos. Está como, ay, yo deseo tenerlo entre mis brazos, deseo darle mi pecho, deseo olerle el pelo, deseo oler ese olor a leche que tienen los bebés recién nacidos, esas cosas, ¿no? O sea, no es solo que sea maternal, sino que el asunto es que ella lo que desea es ser tratada como una mujer. Ella es tratada como una niña durante la obra porque es infértil en principio. Como no puede tener hijos, no es una mujer completa. Entonces a ella se la trata como una niña. Sobre todo, ¿quién la trata como una niña? Los familiares, que son básicamente su esposo y las cuñadas, las hermanas del esposo. El esposo está encantado con no tener hijos. El esposo sale a trabajar todos los días y Yerma, su función en principio, y eso se lo recuerda Juan, que es el esposo todo el rato, es quédate en casa, porque es que te la pasas saliendo por ahí, la gente ya está hablando por ahí de que me estás engañando, de que tu honor está manchado, ¿no? Y el caso es que la trata todo el rato como a la niñita bonita, todo el rato le llama la niña bonita, que está en la casa, tú no tienes que hacer nada más que estar como entre algodones, ser mimada, y la trata como una niña. Yerma, todo el desarrollo de la obra de Yerma, que es una tragedia al final y culmina con un clímax de una acción brutalmente como desgarradora, es realmente la tensión que sucede entre que ella se debate entre interpretarse como una niña a sí misma, como le dice su esposo, interpretarse a sí misma como una niña, o interpretarse como según su deseo, que es el de ser una madre, y por tanto cuando soy una madre dejo de ser una niña, es decir, ser una mujer. Yerma lo que está deseando es ser una adulta, desea ser autónoma, lo que desea es básicamente proveer, ¿no? Proveerle al niño es ser dador, y ser dador significa no ser dependiente necesariamente, ¿no? No solo recibir, sino también dar, ¿no? Entonces, Yerma lo que está buscando es completarse, es ser autónoma, es ser adulta, es ser mayor de edad, básicamente. En ese sentido, al mismo tiempo que está sucediendo esto en la obra, que está sucediendo la tensión que lleva básicamente a Yerma a en un momento pues ya estallar, en esta tensión de o me interpreto como una niña y acepto ser infértil, como ser una muñequita el resto de mis días, o voy a intentar entender cuál es ese deseo, intentar llevarlo a cabo hasta por medio de la brujería, ¿no? Ella se va con una vieja que le hace como unos ungüentos, unas oraciones y demás para poder ser fértil. Al tiempo que sucede esto, la sensación que tienes durante toda la obra cuando la lees es que hay un misterio que no entiendes, hay un misterio ahí que no está resuelto, hay como una pieza que falta, un secreto que nunca se le quiere revelar. Para empezar, todos sus familiares y de amigas y demás no les importa tanto el asunto de la maternidad, entonces le dan como evasivas, ya están cansadas de hablar con ella de lo mismo, ya están hartos de escuchar todo el rato la misma historia, entonces ella se queja de que solo hay medias palabras, que ya nadie le habla con palabras enteras sobre este tema. Y por otro lado, la viejecita, en un momento en la que le hace como toda la brujería, le dice que ay, no me tires de la lengua, yo no debería decirte nada de esto. Entonces, la evolución de esta tensión va de la mano de que eventualmente Yerma al final de la obra descubre cuál es ese secreto, ¿no? Entonces, lo interesante es cómo Yerma, cuando pacta con la vieja que le va a hacer toda esta serie de brujerías para intentar ser fértil de nuevo, la sola fantasía de que se va a quedar embarazada, de que es posible que sea fértil ella, la colma, la llena, o sea, vuelve a ser como muy feliz, dicen que le vuelven el color a las mejillas, que se la ve mucho mejor, que vuelve a vivir, digamos, con entusiasmo. Hay que
digo entusiasmo porque entusiasmo es una palabra muy particular, o sea, entusiasmo viene del griego entheusiasmos, de Zeus, el dios griego. Entheusiasmo significa proceso de endiosamiento. Cuando alguien está entusiasmado, está endiosado, porque hay una alegría ahí que es muy propia de los griegos, muy propia de las celebraciones de los griegos, que se asemeja básicamente a la plenitud de los dioses. Se asemeja mucho a la capacidad de los dioses a estar siempre colmados, siempre bien, sin necesidades. Las necesidades están todas cubiertas. Alguien que está endiosado está bien, simplemente. Entonces, aunque el niño no es concebido nunca en la obra, y esto es importante, su solo espectro, la sola idea de que puede quedarse embarazada, es decir, ahí se está haciendo patente la ausencia por medio de la esperanza, no está, pero espero que esté, es suficiente para que ella tenga, pues de nuevo, lo que llama Spinoza pasiones alegres. Vuelve a estar bien. ¿Qué significan pasiones alegres? Ser potente. ¿Qué significa ser potente? Actuar. ¿Qué significa actuar? No ser simplemente un receptáculo, algo que recibe, sino ser precisamente autónomo, dador de fuerzas, de energía, de fuerzas motrices, es decir, ser un adulto. Entonces, el niño es un espectro. El niño es un espectro, el niño no existe. ¿Por qué lo llamamos espectro? Espectro en filosofía es un concepto que se maneja, bueno, Paola ya se lo debe saber de memoria porque ya ha escuchado 1000 cosas sobre esto. Pero el espectro, digamos, o sea, Derrida dice que un espectro es aquello a lo que no puedes ver, pero él sí te ve. Pues literalmente un fantasma. Un fantasma tú no lo puedes ver, pero él te ve. Sin embargo, los fantasmas, los espectros, dan tarea. O sea, algo que no existe me da ciertas tareas, me da ciertos quehaceres. Por ejemplo, en este caso, la sola idea de que es posible que tenga un niño, el niño no existe aún, genera efectos. O sea, eso no existe, pero genera efectos en el mundo. ¿Cómo algo que no existe puede generar efectos en el mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que no exista le dé a Yerma potencia, le dé alegría? ¿Cómo puede ser eso, no? Eso es precisamente la figura del espectro, algo que no existe, pero genera efectos en el mundo. Por ejemplo, sin ir más lejos, pongamos, por ejemplo, la lucha feminista. La lucha feminista es una tarea, no es algo que se termina de cumplir nunca, es una tarea que tenemos las mujeres porque nos sentimos interpeladas por algo. Y normalmente nos sentimos interpeladas por algo que ya no existe, por mujeres que ya no están entre nosotras, por mujeres que ya murieron. El decolonialismo lo mismo. ¿Por qué se lucha por digamos, concienciar de cuál es el acto de violencia que hay implícito en el colonialismo? Porque precisamente hay voces que nos interpelan, hay testimonios, manifiestos, cosas que han hecho patente esa violencia a gente que ya no existe porque sufrió esa violencia. Esa gente ya no existe, son fantasmas. El suelo está lleno de fantasmas y ellos nos interpelan precisamente a actuar. O sea, precisamente por eso en las películas de miedo, ¿qué sucede con los fantasmas? Pues que son fantasmas que no han culminado su tarea y entonces su tarea en vida, como no han terminado su tarea en vida, tiene que ser el vivo el que vaya a terminar la tarea del fantasma para que el fantasma se vaya a descansar al más allá, ¿no? Todos los intentos de mejora de la sociedad son impelados y llevados a cabo porque hay fantasmas que nos susurran que lo hagamos. Entonces, en ese sentido, el bebé de Yerma es un espectro, no existe, pero genera tareas. La tarea es ser autónoma, la tarea es ser potente, es tener tu propia consistencia, no ser deudora de Juan en este caso, que Juan no sea, digamos, el recipiente de tu existencia, quien te da la existencia, ¿no? Entonces, Yerma no es madre, pero es espectralmente madre. Y eso le hace espectralmente proveedora de alguien, porque al final, si tú tienes un bebé, le provees, le tienes que colmar sus necesidades, tienes que satisfacer sus necesidades. En ese proceso, uno se reconoce a sí mismo como capaz de dar cosas, de aguantar más de lo que a lo mejor aguantaría, de tener más fuerza de la que uno creería tener. Y eso es lo que hace que Yerma precisamente como que se autonomice, se vuelve ella misma. En ese proceso lo que sucede es que al final de la obra llega el clímax, que es una romería. Las romerías son unas fiestas, por si no lo sabéis, como de orden cristiano y gitano en España, que es básicamente como hacer cultos a ciertos santuarios, a ciertas iglesias, son un camino como de medio peregrinaje, se llega a cierto sitio y ahí se celebra una fiesta. Y esa fiesta es pues bueno, eso es como muy onírico todo, ¿no? Se mezcla todo, tal, no sé qué. Entonces, la vieja que le había hecho brujería como que quiere que se acueste con su hijo para que sí o sí ella tenga hijos, ella se niega, tal, y acontece una discusión con el marido, porque Juan ha escuchado todo eso, como se ha dado cuenta de que su esposa se hizo brujería,
que además casi la quieren acostar con otro hombre para quedarse embarazada, etcétera, etcétera, y ahí se le revela el secreto que lleva oculto toda la obra, que es que quien es infértil no es ella, sino él, su esposo. Entonces al final hay un proceso ahí en el que pues Yerma al final acaba estrangulando a su marido en ese culmen, en ese clímax, y ella termina diciendo precisamente: yo he matado a mi propio hijo. ¿Por qué? Porque pues como ella habla durante toda la obra de que ella es muy noble, de que en su familia de verdad no hay nada que diga que manche su nombre, de que son infieles, etcétera, etcétera, lo que sucede es que ella, como nunca se va a acostar con otro hombre que no sea Juan, ha matado a la única posibilidad de verdad concebir un bebé. Y por eso dice: yo he matado a mi propio hijo, y con eso termina la obra. Pero ha terminado con un proceso como las tragedias, ¿no? Las tragedias pues sí, hay un destino horrible, muere gente, tal, pero el proceso más importante de la tragedia siempre es que hay una transformación del personaje principal, del protagonista. El protagonista pasa por algo trágico, traumático, completamente inhóspito, pero cuando sale de ahí sale como depurado. Hay una limpieza en ese proceso, y Yerma sale de aquí limpia. Sale limpia, ya no necesita el espectro de su bebé, sabe que el bebé ya no va a suceder nunca, ya no tiene ni siquiera la esperanza. Entonces ella va a tener que ser, en el final de la obra, como termina y no sabemos cómo sigue, pero ella es la que se tiene que ver en la decisión de ver cómo va a mantener a flote esa potencia que le dio la esperanza de un niño, ahora que ya ni siquiera existe esa esperanza, ¿no? Para ella. Entonces aquí hay unos textos que he cogido como de Yerma, como para ver un poco esto, ¿no? ¿Qué? ¿Diálogos entre Yerma y Juan? Sí. Entonces, si quieren leerlo ustedes, uno hace de Juan y otro de Yerma. Yo sé de Yerma. Listo. Si no quieres hacer interacción. Estoy condenado a morir al final de la lectura. Ha llegado el último minuto de resistir este continuo lamento por cosas oscuras, fuera de la vida, por cosas que están en el aire. Vale, antes de seguir. Bueno, no, al final del texto lo vemos. ¿Sí? Sí. ¿Fuera de la vida, dices? ¿En el aire, dices? Por cosas que no han pasado y ni tú ni yo dirigimos. Sigue. Por cosas que a mí no me importan. ¿Lo oyes? Que a mí no me importan. Ya es necesario que te lo diga. A mí me importa lo que tengo entre las manos, lo que veo por mis ojos. No me voy a poner de rodillas, amigo. ¿Ah? No. Aquí dice que me arrodille. Ok. Así. Eso es lo que yo quería oír de tus labios. No se siente la verdad cuando está dentro de una misma, pero qué grande y cómo grita cuando se pone fuera y levanta los brazos. No le importa, ya lo he oído. Piensa que tenía que pasar así, óyeme. Muchas mujeres serían felices de llevar tu vida. Sin hijos es la vida más dulce. Yo soy feliz no teniéndolos. No tenemos culpa ninguna. ¿Qué buscabas en mí? A ti misma. Eso, buscabas la casa, la tranquilidad y una mujer. Pero nada más. ¿Es verdad lo que digo? Vale. Muy chévere. Vamos a ver Algo que no ha puesto a leer. cuáles son las primeras dos frases, o sea, de cada uno. Juan dice: ha llegado el último minuto de resistir este continuo lamento por cosas oscuras fuera de la vida, por cosas que están en el aire, ¿no? Por cosas que no han pasado y ni tú ni yo ni dirigimos. Ahí está el carácter espectral del niño, ¿no? Cosas que no han sucedido. Y es como este continuo lamento, o sea, la ausencia de algo que nunca ha sucedido le genera lamento continuo a Yerma. Hay el carácter espectral que genera efectos en el mundo de la ausencia de un niño, ¿no? Luego, por otro lado, eso, el final, ¿no? Cuando dice: ¿y qué buscabas a mí, a ti misma? Eso, buscabas la casa, la tranquilidad de una mujer, pero nada más, ¿no? O sea, la cuestión es como tú no, o sea, tú lo que buscabas, tu deseo, estaba precisamente en la casa, la tranquilidad de una mujer. ¿No pensaste en mi deseo? Claro, efectivamente, no hay un reconocimiento del deseo de ella, por eso le está intentando convencer de que el deseo de él es mejor, como, mira, pues es que hay muchas mujeres que matarían por no tener hijos, la verdad. Entonces, aquí podrías hablar de Lacan. Sí, claro. El deseo, sí, justo. Sí, pero como no he leído tanto a Lacan, no me atrevo. Si queréis también leer el segundo texto, Hay genial. una actriz que puede ver. Sí, Laura Mar, lee tú de Yerma si quieres. ¿Qué buscas? Ahora puede hacer de Juan. De Juan. A ti te busco, con la luna estás hermosa. Me buscas como cuando te quieres comer una paloma. Bésame, así. Eso nunca, nunca.
Marchita, marchita pero segura. Ahora sí que lo sé de cierto. Y sola. Voy a descansar sin despertarme sobresaltada para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. Con el cuerpo seco para siempre. ¿Qué queréis saber? No os acerquéis, porque he matado a mi hijo. Yo misma he matado a mi hijo. Listo, esta es la escena final, ¿vale? Dice, cuando Juan le dice a ti te busco, con la luna estás hermosa, esto contrapone con una escena anterior en la que ella le dice que le está buscando a él. O sea, en este momento Juan se está acercando como sexualmente, digamos, a Yerma. Y en otras escenas anteriores, Yerma es la que se acerca a Juan sexualmente porque pues, ella quiere tener relaciones para intentar garantizar que pueda embarazarse, ¿no? Para que pueda concebir. Y en un momento ella dice, en una escena anterior, claro, en plan, él no quiere, dice, déjame, en plan, déjame en paz, estoy harto de escucharte todo el día por ahí, haciendo brujería, llorando, mira, estoy harto, no quiero nada contigo. Entonces ella dice, me tienes como la luna, sola. Entonces aquí lo que está es la contraposición de quién es el que está teniendo el deseo sexual con la luna, ¿no? La luna le hace hermosa a Yerma, pero al mismo tiempo Yerma es como la luna, está sola. Entonces, además, por otro lado, en esta obra, la hermosura, la belleza, la fertilidad y el deseo sexual van de la mano. Se dice que se refiere en varias ocasiones a ellos como, pues es que te falta líbido, lo que sea, y eso se relaciona con la incapacidad de tener hijos. Entonces, claro, ella, cuando... Esto es precisamente el secreto, se ha estado revelando de que él es infértil durante toda la obra porque él es el que rechaza a Yerma constantemente cuando Yerma le busca para tener relaciones sexuales. Él la rechaza porque pues él no la aguanta. Él no aguanta de toda esta llorería, este lamento, este lío, tal. Entonces, él es el que no tiene deseo sexual. Y ahí ya se nos está haciendo patente todo el rato que él es el que es infértil, en verdad. Y entonces cuando dice eso, Yerma da un grito y aprieta la garganta de su esposo, tal, ¿no? O sea, básicamente le mata, ¿no? Y dice marchita, marchita, ¿no? Marchita es eso, pues una flor que se le ha pasado el periodo de la primavera, ya no va a poder polinizarse, ya no va a poder ser útil, marchita, o sea, esta flor ya fue, ¿no? Pero segura. Es decir, aquí están los efectos de ese niño que nunca tuvo, pero con el que alguna vez se entusiasmó. Está segura. Ahora sí que lo sé de cierto, y sola. Dice sola, ¿no? Porque ya no está el esposo. Y dice, voy a descansar sin despertarme sobresaltada. Dice, para ver si la sangre me anuncia otra sangre nueva. ¿A qué se está refiriendo aquí? ¿Qué sangre anuncia siempre la llegada de otra sangre? Sí, vas bien. La menstruación, efectivamente. Porque cuando estás embarazada no tienes menstruación. Entonces, alguien que ya no va a poder tener nunca hijos porque ha matado a la única posibilidad de tener hijos, es decir, su esposo, lo único que le espera es esperar siempre sangre. Una sangre nueva. Con el cuerpo seco para siempre. Entonces, bueno, antes de eso, este texto, el 3, es de cuando Yerma ve a Dolores. Dolores es la vieja que le hace brujería. Entonces esta es más o menos la escena en la que ella llega y está viendo, vale, sí, me fío de ti. Antes, ¿por qué la transposición de esposo en hijo? Porque ella no se va a casar con otro hombre, ya nunca. Entonces ha matado a la única posibilidad de tener un hijo que es su esposo. Ok. Por tanto, claro, sí, pero... No, yo no sabía que era estéril. Claro, o sea, la cosa es como eventualmente, si él podía darle el hijo, el potencial hijo ya nunca va a No suceder. porque él se hubiera convertido en su hijo. Claro, efectivamente. No, o sea, él no se ha convertido en su hijo, sino que Sí, ella, entendí el sentido de la esperanza del hijo murió. Sí, exacto. Pues ha matado a La su propio esperanza hijo, del Yerma. De acuerdo. Vale, pues si queréis volver a leer vosotras dos, Yerma y Dolores. Yo he venido por el resultado. Creo que no eres mujer engañadora. No soy. Que mi lengua se llene de hormigas, como está la boca de los muertos, si alguna vez he mentido. La última vez hice la oración con una mujer medicante, que estaba seca más tiempo que tú, y se le endulzó el vientre de manera tan hermosa que tuvo 2 criaturas ahí abajo, en el río, porque no le daba tiempo a llegar a la casa, y ella misma las trajo en un pañal para que yo las arreglase. ¿Y pudo venir andando desde el río? Vino, con los zapatos y las enaguas empapadas en sangre, pero con la cara reluciente. ¿Y no le pasó nada? ¿Qué le iba a pasar? Dios es Dios. Naturalmente. Y no le podía pasar nada, sino agarrar las criaturas y lavarlas con agua viva. Los animales los lamen, ¿verdad? A mí no me da asco de mi hijo. Yo tengo la idea de que las recién paridas están como iluminadas por dentro y los niños se duermen horas y horas sobre ellas
oyendo ese rollo de leche tibia que les va llenando los pechos para que ellos mamen, para que ellos jueguen hasta que no quieran más, hasta que retiren la cabeza. Otro poquito más, niño, y se les llene la cara y el pecho de gota blancas. Ahora tendrás un hijo, te lo puedo asegurar. Lo tendré porque lo quiero tener, o no entiendo el mundo. A veces cuando ya estoy segura de que jamás me sube como una oleada de fuego por los pies y se me quedan vacías todas las cosas. Y los hombres que andan por la calle y los toros y las piedras me parecen como cosas de algodón. Y me pregunto, ¿para qué estarán ahí puestos? Está bien que una casada quiera hijos, pero si no los tiene, porque esa ansia de ellos, lo importante de este mundo es dejarse llevar por los años. No te critico, ya has visto cómo he ayudado a los rezos, pero que vengas a esperar dar un hijo, ni qué felicidad, ni qué silla de plata. Yo no pienso en el mañana, pienso en el hoy. Tú estás vieja y lo ves ya todo como un libro leído. Yo pienso que tengo sed y no tengo libertad. Yo quiero tener a mi hijo en los brazos para dormir tranquila. Y óyelo bien y no te espantes de lo que te digo. Aunque yo supiera que mi hijo me iba a martirizar después y me iba a odiar y me iba a llevar de los cabellos por las calles, recibiría con gozo su nacimiento, porque es mucho mejor llorar por un hombre vivo que nos apuñala que llorar por este fantasma sentado año tras año encima de mi corazón. Bueno, ahí tenéis como lo espectral del niño, ¿no? Y también la cuestión del yo pienso que tengo sed y no tengo libertad, ¿no? O sea, yo pienso que tengo sed, o sea, por eso está yermo. Yermo también se dice de los campos en España cuando no cultivan, cuando están muy secos y no se puede sembrar nada. Yermo es sed, precisamente, deshidratación, estar seca, por eso habla todo el rato de estoy seca. O tengo el ánimo seco, etcétera, etcétera. Y no tengo libertad. Es decir, la sed del niño va vinculada a no tener libertad. Por lo que efectivamente el niño le dará la libertad que precisamente tiene el efecto como tan entusiasmante, ¿no? Que le dio la sola idea de tener un niño, ¿no? Entonces, para seguir, como para terminar con la parte de Yerma, yo quiero este último texto que sirve como para ver precisamente otra vez el carácter como de lo espectral del niño, ¿no? De algo que no existe y tiene efectos, ¿no? Léanlo ustedes si quieren. Víctor es un amigo de la familia, pero Yerma y él estaban enamorados, en verdad, secretamente enamorados, nunca se lo dijeron, nunca tal, pero, y ni siquiera se dicen si en la obra, pero hay juegos de miradas como se quedan mirándose los dos, no sé qué. Mira que ese no era estéril. Ese no era estéril, claro, ese es uno de los temas, eso lo veremos con Medea, pero Yerma eligió a Juan, Sí. que es un seco, dicen tiene el carácter seco, como él es seco, infértil también, que es triste, que tiene ánimo triste, mientras que Víctor era alegre y tal, entonces es como, me quedé con este, cuando me gustaba más el otro, o sea, con este no tengo hijos, tal, ¿sabes? O sea, como que ahí hay otra historia, ¿no? Con Víctor. Listo. Quizá, oye, ¿Qué? ¿no sientes llorar? No. Me había parecido que lloraba un niño, Sí, muy cerca, y lloraba como ahogado. pero aquí hay siempre muchos niños que vienen a robar frutas. No, es la voz de un niño pequeño. No digo nada. Serán ilusiones niños. Ya está. Qué belleza. Sí, no, es lindísima esa obra. Y esto es una cosa, sí. O sea, y esto sucede casi al principio de la obra. O sea, lo primero que sucede en la obra es un sueño, en el que Yerma está como acostada así, o sea, está dormida encima de la mesa de la cocina, como así apoyada, y pasa un niño corriendo, vestido de blanco, señalando que es onírico, ¿no? Y como corre y lo llena todo con su risa, y lo llena todo con, luego hay unas chicas que están lavando en el río y cantan, ¿no? Cantan sobre la maternidad que no tiene Yerma y dicen como los niños que lo llenan todo como el jazmín caliente, ¿no? Como con el olor de la dulzura, el blanco, eso que nunca va a tener Yerma, ¿no? Yerma siempre es como lo rojo, la sangre, ¿no? La sangre que siempre anuncia una nueva sangre. Entonces, y acto seguido se despierta y entra Víctor en escena y esta es una parte de la conversación. Entonces, así es como te hacen llegar el deseo de Yerma, ¿no? De hasta escucha a niños. Entonces, bueno, en este sentido, lo que tenemos con Yerma es básicamente que sin ser madre del todo, pero siéndolo de alguna manera, lo que hay es, digamos, por un lado, cómo el entorno de Yerma le ha estado ocultando que quien es infértil es Juan, porque se lo medio dejan caer a veces, pero no. Todo el mundo lo sabe, pero nadie se lo dice.
Todo el mundo lo sabe porque todo el mundo hace comentarios como evadiendo el, bueno, chica, no, pues tal, ¿sabes? No, pues si no se puede, no se puede, tal, ya está. Nadie le dice abiertamente que la culpa la tiene él. Y a mí ese gesto me parece muy similar a lo que sucede con Aquiles fundando la sociedad occidental. Es decir, el Juan no dice en ningún momento que es él el que es infértil, con él empieza en teoría la mesura, mujer, cálmate, estate tranquila, quédate en casa bien, que yo te cuido, que yo te proveo, que tal. Queda yerma de loca, cuando al final el que de verdad era infértil era él. Entonces, en ese sentido, como que ese gesto perverso de convertir en loca, en desquiciada a la otra, por un proceso de mentira constante, de silencio constante, es exactamente el mismo que ocurre cuando Aquiles envaina la espada y dice que fundador de la sociedad occidental, y eso culmina con que Orestes mate a su madre. Entonces, el gesto es el mismo. En Medea, que es la otra obra que vamos a ver ahora, básicamente lo que hay es un texto que se considera como paradigmático en la obra de Sófocles por ser el que, digamos, recoge muy bien la esencia de lo que es el proceso democrático ateniense. ¿Por qué? Porque básicamente Sófocles presentó esta obra... Aunque te interrumpo, qué pena, antes de que ya te vayas por ahí, me quedaba pensando en algo que acabas de decir, cerrando lo de Yerma, del papel de las mujeres amigas que en el fondo hacen eco a la palabra del hombre. Sí. Porque le dicen a ella que tú estate tranquila, que ya no, algo así dijiste. Bueno, ella no son las amigas, son las hermanas de él, o sea, ella no tiene amigas. Bueno, pero son mujeres, sí, es lo que hermanas quiero de él. denotar, sí. que hay siempre también un rol ahí de ciertas mujeres. Ellas la controlan, sí, ellas de hecho vigilan que ella no salga de la casa. Exacto. Pero... Entonces eso, en la lógica del patriarcalismo, digamos, ese rol de las mujeres sí, sí. que defienden esas murallas, sí. precisamente porque están casadas con esa seguridad. Sí. Ahí hay todo un asunto que me parece muy interesante Sí, no, lo explorar. Sí, no, o sea, las hermanas, además, si bien recuerdo, las hermanas se van a vivir con ellos porque una de ellas, no sé si quedó viuda o algo así. Entonces van las dos hermanas y son como una pareja, como no sé si son gemelas o algo así, pero casi que lo parecen porque van juntas a todas partes, va siempre de negro con el gesto muy serio, tal. No sé si porque están en luto o no sé, sí, creo que una queda enviudada o ha muerto, no sé, un familiar y se van a la casa de ellos, de Yerma y de Juan. Entonces es como que ellas efectivamente son como la sobriedad, ¿no? Que en el fondo también desearía Juan que tuviese Yerma. Yerma es muy alegre durante toda la obra, es una chica muy alegre, ¿no? Que es una de las cosas que a veces el feminismo escamotea. Ver que cuando pone todo polarizado entre los dos géneros enfrentados, masculino y femenino, y no ven que la complejidad de las estructuras familiares, culturales, el patriarcalismo es reproducido también por las mujeres. Ah, bueno, por supuestísimo. Que están casadas con esas lógicas de vida. No, por supuesto que las mujeres son también, o sea, las mujeres tienen una cosa, bueno, el feminismo tiene una cosa muy particular y es que se puede ser machista y feminista al mismo tiempo, ¿no? Porque el machismo te viene de partida. Entonces, el feminismo es un acto voluntario, es una acción voluntaria que uno quiere llevar a cabo. En ese sentido, no por ser mujer estás más obligada a ser feminista que un hombre. Porque sí, es un acto voluntario que es ir a contracorriente de algo que te viene dado, que es ser machista. Entonces... ¿Machista? Sí, patriarcal. Sí, es que patriarcal en realidad no se puede predicar como de las personas porque es una estructura. Recuerdo a Mara Viveros, es una de nuestras, ¿la conoces? Y Mara hizo un estudio cuando estaba empezando ella en su ciclo de profesional y de investigadora, en dos pueblos, uno en Antioquia y otro en el Chocó. ¿Te ubicas aquí? Sí, he estado en ambos, sí. Bueno, sí, por perfecto. fortuna. Entonces, ¿cuáles eran las lógicas de socialización de los muchachos en un pueblo y en otro en volverse hombres? Y resulta que se encontró que las mamás chocuanas, no es que todas sean así, pero ese fue el caso que ella estudió, cuando los hijos empezaban a crecer, los mandaban a los prostíbulos.
Sí, con muchachos mayores sí, para que no se fueran a volver maricas. claro, sí, sí. Y eran las mujeres las que les hacían esas iniciaciones. Sí, es el rito de madurez que Claro. se dice. Sí, Pero de son entrada a la mujeres. vida adulta. Las mujeres, Reproduciendo. parte de la educación. Sí, claro, pero es que por ser mujer, o sea, yo hablo en términos de mujeres y demás porque el sujeto que me interesa es la mujer, pero eso no significa que, o sea, Sí, sí. las estructuras afectan a hombres y mujeres, lo que pasa es que, pues lo que digo, ¿no? O sea, tienen los mismos motivos para ser feministas los hombres que las mujeres. Digo que clave en yerma esas figuras de las Harto. hermanas del padre. Pero Sí, bueno, sí, harto. no quería Ya. con esto ya era la No, inquietud. luego podemos seguir hablando Gracias. igualmente. Eso, chévere. Bueno, en Medea se puede resumir a grandes rasgos en... Básicamente, pues, o sea, esto no sale en Medea per se, pero bueno, es como un poco el contexto de donde vienen Medea y Jasón. Medea es de una ciudad que se llama Cólquida, es la hija del rey, Eestes, creo que se llama Eetes, y ella es sobrina además de Circe, la bruja de la Odisea, la bruja que se encuentra a Odiseo, ¿no? Y ella además es sacerdotisa de una diosa que se llama Hécate, ¿no? De quien parece ser pues, ha aprendido brujería y ocultismo. Medea es una bruja, conoce los saberes misteriosos y demás. Por otro lado, pues la otra contrapartida es Jasón, ¿no? Jasón es famoso por los mitos de Jasón y los argonautas. Jasón es un chico, es un muchacho, es mucho más joven que Medea, de hecho. Es un muchacho que es de Iolco, un reino, bueno, una ciudad también de Grecia, y básicamente su tío Pelias le arrebata el trono, que le corresponde porque su papá era el rey de Iolco, y la única manera de conseguirlo de vuelta es encontrando pues, una figura mítica que es el vellocino de oro. El vellocino de oro está precisamente en Cólquida, que es de donde es Medea. Y entonces el rey, es decir, el padre de Medea, les promete a Jasón, que se ha ido a viajar, a navegar los mares, esto sale en la Pítica 4 de Píndaro, esto no sale o sea, en Homero no sale, se habla del padre de Jasón, pero no se habla de Jasón tanto. Entonces, bueno, Jasón y sus hombres, pues en modo aventureros, básicamente, se van a buscar el vellocino de oro, ¿no? Surcando los mares. Jasón es un muchacho que tiene la condición de héroe, en el sentido de que los héroes están constituidos por básicamente conseguir algo que se les arrebató y que sin embargo están destinados a ser. En este caso, Jasón estaba destinado a ser un rey y tiene que recuperar aquello que le permita ser un rey, es decir, el vellocino de oro, y esa es la condición del héroe, ¿no? De conseguir aquello que, digamos, te ponga en el lugar en el que debías estar desde el principio y te fue arrebatado. Entonces, Jasón y sus hombres, digamos que en ese sentido son como una suerte de héroes que siguen en el paradigma como del viaje, del nomadismo, ¿no? Esto que es completamente contrario a lo que sucede en la Atenas democrática, que es sedentaria, sentada, construyen grandes edificios porque no piensan moverse de ahí, están muy a gusto ahí, ¿no? Básicamente Medea se enamora de Jasón por la intervención, o sea, ahí dentro interviene Eros, ¿no? Con sus flechas, pero bueno, se enamora perdidamente Medea de Jasón cuando llega a Cólquide, y entonces el rey de Medea pues eso les dice que sí, que les va a dar el vellocino de oro a cambio de que lleven a cabo ciertas tareas. Al final, cuando llevan a cabo estas tareas en las que ayuda a Medea, les niega el vellocino de oro y entonces ellos lo roban a escondidas y Medea pues ayuda en ese robo, y en la huida el rey manda al hermano de Medea, es decir, a su hijo, a pelear contra Jasón y los argonautas para evitar que se lleven el vellocino de oro, y mata Medea a su hermano, a su propio hermano, ¿no? Claro, o sea, tenemos que ver a Jasón como un muchacho, literalmente es un muchacho que además está surcando el mar, ¿no? Pasa una gran parte de su vida en el mar. El mar es, pues como se ve por ejemplo, en la Odisea, ¿no? Es incertero, es oscuro, es misterioso, no se sabe uno lo que se va a encontrar ahí, ¿no? De esa manera, los personajes que pasan mucho tiempo en el mar también tienen un carácter similar al mar. Es decir, uno no sabe qué va a pasar con ellos, uno no sabe qué esperar de ellos. Odiseo, por ejemplo, que cuando se va de Troya, pues por no hacer unas libaciones al rey Poseidón, pues Poseidón le tiene por ahí no sé cuántos años dando vueltas antes de volver a Ítaca, ¿no? En esos viajes, Odiseo nunca pelea de manera heroica, no es un Aquiles, es un ingenioso, el que se disfraza, es ingenioso, es astuto, el mar es astuto también. Entonces,
los personajes que van en el mar, como tienen que ser astutos precisamente porque tienen que saber cuándo el mar va a ir a su favor, cuándo el viento va a ir a su favor, cuándo pueden contar con el favor de Poseidón y cuándo no, su personalidad también es la del que engaña, la del astuto, la del ingenioso, ¿no? Alguien que tiene ingenio, es un muchacho ingenioso. En esa medida, Medea, digamos, se convierte en compañera, digamos, de alguien que es precisamente, digamos, lo misterioso, la duda, lo oscuro, lo como impredecible por antonomasia, ¿no? Pero está enamorada plenamente, él está locamente enamorada de Jasón. O sea, pero tenemos que entender la fortaleza de esta personalidad tan astuta e ingeniosa, porque es como el mar, o sea, el mar es implacablemente impredecible, ¿no? Hasta el nivel de que Agamenón tuvo que sacrificar a su propia hija para contar con el favor del mar y poder llegar al destino, ¿no? Esta visión que se tiene del mar igualmente lleva así toda la historia, ¿no? O sea, Carl Smith, te traigo un par de textos, ahora los leemos, sobre cómo es el mar, ¿no? Para nosotros dice que, por ejemplo, tenía mucho sentido que fuese Hobbes el que plantease el problema del Leviatán, ¿no? El paradigma político del Leviatán, porque Hobbes vivía en una isla en Inglaterra, vamos, en Reino Unido, ¿no? Entonces eso es una isla, está rodeado de mar, allí tú donde levantes la vista te encuentras el mar. ¿Cómo no va a ser el Leviatán, que es una bestia marina de la Biblia, el que se encuentre como paradigma en un inglés que vive todos los días frente al mar, ¿no? Porque el mar precisamente tiene pues uno no piensa mucho en el mar, pero cuando uno piensa en el mar se da cuenta de que es como el lugar de lo inhóspito. Entonces no hay tranquilidad en torno al mar, ¿no? Entonces, estos textos que he traído, que bueno, son 2 páginas solo, es de Carl Smith hablando, es un texto que se llama Tierra y Mar, el libro. ¿De qué das? De Carl Smith. Paula, una pregunta. Ibas a decir en un momento que me dieron un texto muy misterioso, usaste una palabra Puede ser. de Sófocles. Sí, sí, es verdad, ahora lo digo. Voy a leer esto y lo digo, sí, se me había olvidado, gracias. Dice, primera mirada sobre la tierra y el mar. Este es un texto, un libro, ¿vale? Este es el primer capítulo, donde Carl Smith lo que hace es hablar de cómo la geografía influye, digamos, en el espíritu de los pueblos, ¿no? Pues eso, o sea, por qué los mitos que hay en Reino Unido o en el mundo anglosajón van relacionados con cazadores de ballenas o balleneros, porque están rodeados de mar. ¿Por qué los griegos tienen dios del vino y los egipcios no? Pues porque ellos tenían dios de la cerveza, porque no podían cultivar viñas, básicamente, ¿no? Entonces, cómo la geografía y el relieve, lo telúrico, ¿no? Compone cosas espirituales, ¿no? Y entonces dice, el hombre es un ser terrestre, un ser que pisa la tierra, se sostiene, camina y se mueve sobre la tierra firme. Ella es el punto de partida y de apoyo. Ella determina sus perspectivas, sus impresiones y su manera de ver el mundo. No solo su horizonte, sino también su manera de andar, sus movimientos y su figura son los de un ser que nace en la tierra y se mueve sobre la tierra. El astro que habita lo llama él la tierra, aunque es evidente que en lo que respecta a su superficie son de agua casi 3/4 partes y tan solo una de suelo firme, y que las grandes masas continentales son como islas que emergen de ella. Desde que sabemos que esta tierra nuestra tiene la forma de una bola, hablamos con la mayor naturalidad del globo terráqueo y de la esfera terrestre, y encontraríamos extraño el tener que imaginar un globo oceánico o una esfera marítima. Es decir, llamamos la tierra a algo que sin embargo tiene más agua que tierra, ¿no? Porque somos terrestres, porque nosotros vivimos lo terrestre, ¿no? Toda nuestra actual existencia, dicha o desgracia, gozo o dolor, son para nosotros vida terrena, y según los casos paraíso terrenal o valle de lágrimas. Se explica así que en muchos mitos y leyendas, donde los pueblos han conservado sus más íntimos y viejos recuerdos y experiencias, aparezca la tierra como madre augusta de la humanidad. Todas las diosas de todas las culturas son siempre la madre tierra, empiezan siempre con la tierra. Fue la más antigua de todas las divinidades. Libros sagrados nos cuentan que el hombre viene de la tierra y a la tierra ha de volver. La tierra es su raíz materna y él mismo no es por consiguiente sino un hijo de ella. También sería interesante plantear este curso de la madre, como la tierra siendo la madre y que está siendo constantemente expoliada, ¿no? Por el capital, que es como muy masculino. En su prójimo ve al coterráneo y el autóctono. Entre los 4 elementos tradicionales, tierra, agua, fuego y aire, es la tierra el destinado al hombre y el que le determina con mayor fuerza. La idea de que la existencia humana pudiera estar influida por otro de los 4 elementos con tanto vigor como por la tierra aparece a primera vista solo como fantástica posibilidad. El hombre no es pez ni pájaro y menos aún un ser ígneo, si es que estos existiesen.
¿Son por tanto la existencia humana y la humana naturaleza algo puramente terrestre en su esencia y solo vinculado a la tierra? ¿Son los otros elementos en realidad materias de segundo orden asociadas a aquella? La cosa no es tan sencilla. El problema de la posibilidad de una existencia humana distinta de la puramente terrestre está más cerca de lo que imaginamos. Precisas tan solo llegarte a la orilla del mar y levantar la vista. Tu horizonte abarca ya la grandiosa superficie de las aguas. Es curioso que el hombre, cuando se halla en una costa, mira por impulso natural de la tierra al mar y no a la inversa, del mar hacia la tierra. Entre los recuerdos profundos, inconscientes muchas veces de los hombres, son agua y mar el misterioso origen de toda la vida. La mayoría de los pueblos recuerdan en sus mitos y leyendas no solo seres nacidos de la tierra, sino también a dioses y hombres salidos del mar. Todos hablan de hijos e hijas de los mares y océanos. Afrodita, diosa de la belleza femenina, surgió de la espuma de las olas. El mar ha producido también otras criaturas y más adelante conoceremos hijos del mar y a feroces espumadores del mar, que guardan muy poca semejanza con aquella sugestiva descripción de la femenina belleza nacida de las espumas. Repentinamente ves aquí un mundo distinto al de la tierra y el suelo firme. Podrás comprender ahora por qué poetas, filósofos y naturalistas buscarán en el agua el comienzo de la vida toda, y por qué Goethe canta en el solemne verso: todo ha surgido del agua, todo sustentado por el agua, concédenos océano tu eterno reinar. O sea, el mar constituye un hecho, siempre va a estar ahí el mar, pero no sabemos de qué manera determinar el mar. Es voluble, es voluptuoso, es impredecible, ¿no? Así es Jasón. Jasón es así. Cuando Medea se casa con Jasón, lo que sucede al aceptar acompañar a Jasón en sus aventuras y haber matado a su hermano, no solo ha aceptado matar a su hermano, sino que huyendo de Cólquide, de su pueblo, de Cólquida, lo que está haciendo es aceptar el destierre. Ella ya no tiene patria. Eso ahora no nos importa mucho. Uno se dice, no, soy ciudadano del mundo, pero ser una apátrida en la época de Grecia es no tener derecho a donde yacer muerta, no tienes derecho ni siquiera a que se te hagan rituales funerarios, porque, pues como dije en la sesión anterior, los muertos son enterrados por la ciudad a la que pertenecen. Ella ya no pertenece a ningún lado, nadie la va a poder enterrar. Entonces, ella ya ha rechazado, bueno, ¿y qué significaba no ser enterrada en esa época? Es que era ya no tener derecho a bajar al Hades, a descansar como un alma, sino que tendrías un castigo como el de Sísifo, ¿no? Estar rodando eternamente una piedra. O sea, es que el descanso venía con el enterramiento de los rituales funerarios. Ella perdió el derecho a eso. Y esto es muy importante. En Grecia el derecho a la vida es ante todo el derecho a una muerte con ritos funerarios. O sea, no vamos a entrar en esto, pero o sea, la vida para nosotros en la actualidad, desde la modernidad, como el derecho y la política se han centrado mucho en proteger la vida, se han olvidado de que la fuente del derecho antiguamente era el derecho a ser enterrado con dignidad, porque no había nada más digno que uno terminar la vida y descansar y no estar eternamente por ahí dando vueltas como un fantasma, como un espectro, ¿no? Sino terminar. Y en ese sentido el derecho a perder el derecho a ser enterrado es un sacrificio en toda regla. Medea deja de ser ciudadana, deja de tener derecho a vivir en ningún sitio, básicamente. Entonces, en este sentido, se casa con Jasón y tienen 2 hijos. Y llegan a Corinto, que es otra ciudad. Y en esa ciudad, básicamente, pues Jasón, que también está en esta condición un poco de desterrado, ¿no? Hasta que consiguiese el vellocino de oro y lo llevase a Yolca, y en ese sentido reclamase su acceso al trono, lo que hace es casarse con la hija del rey de Corinto, con la princesa Creusa, y con eso, pues claro, gana la ciudadanía, pero además gana, que es lo que más le interesa, una estirpe larga, va a procrear una estirpe larga que va a ser noble. No va a ser como tener los hijos de Medea, es tener los hijos, digamos, de una princesa que sigue siendo princesa, porque Medea ya no es princesa, ha matado a su hermano y ha huido de su ciudad, ella ya no va a ser heredera de nada. Entonces él se casa con Creusa y abandona a Medea y a sus hijos en común. Entonces, en términos objetivos, digamos, el texto, lo que continúa en el texto per se, ¿no? O como empieza el texto, de hecho, o sea, el texto esto lo presupone, digamos, toda esta historia. Lo que sucede es que Jasón, Medea acaba de descubrir que Jasón se está casando secretamente con Creusa y Medea pues está muy enfadada, ¿no? Y en todo este proceso de la obra termina por asesinar a la princesa, al padre de la princesa y a sus hijos, pero no a Jasón. Aunque le maldice, y de hecho su idea principal es matar a todos menos a sus hijos. Al final decide matar a sus hijos, como veremos en el texto, pero
no era su intención inicial, ¿no? Hay varias maneras de interpretar Medea. Medea es un texto muy complicado o muy enigmático, como me estaba recordando Paola antes, porque sí, como enigmático porque es un texto en el que falta la voz divina del coro, que suele ser el que predice un futuro, falta un adivinador, ¿no? Que en todas las tragedias hay un adivinador que es lo que dice que va a pasar X cosa, ¿no? Pero no es necesario porque Eurípides es muy fino, a mí es que Eurípides me gusta mucho, entonces son la gente de a pie, como el coro, las sirvientas, en este caso la nodriza y el pedagogo, quienes con sus decires populares, con dichos populares, hacen entrever cuál va a ser el destino de la situación. Entonces dice cosas como, no, Medea está como una leona recién parida, tiene los ojos afilados, niños, no os pongáis delante de ella. Esto es desde el principio, o sea, cuando ni Medea tiene planteado matar a sus hijos. Con estas pequeñas frases, la nodriza y el pedagogo dejan entrever básicamente cuál es el final, cuál va a ser el desenlace, que es que los niños mueren, ¿no? Por otro lado, sucede otra cosa, que es que a pesar de que te están diciendo cuál va a ser el final, no hay nada, no hay ninguna fuerza divina que obligue a que eso desencadene como desencadena, no hay nada que obligue a Medea a matar a sus hijos, no hay un dios, no hay una fuerza divina, no hay un destino que lo obligue, no lo hay. Pero sin embargo sucede tal y como esperan que suceda por ciertos motivos, ¿no? Y ahora los veremos. Hay, como digo, muchas maneras de interpretar este texto precisamente porque no es habitual, no es un texto habitual. Los textos de Eurípides no tienen nada que ver con las tragedias habituales porque él le da mucha fuerza a los personajes que son como llanos, nodrizas, sirvientes, son la fuerza de los textos. Los reyes suelen ser los que quedan como gente no muy sensata, no muy inteligente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, por eso Eurípides genera muchas interpretaciones. Y entonces la interpretación más habitual de Medea suele ser, y también como la más, pues no sé, patriarcal, es que pues simplemente Medea se vuelve loca. Pues Medea se ha vuelto loca porque el marido le ha puesto los cuernos con otra y se ha enfadado mucho y nada. ¿No? O sea, habla de que está desquiciada, de que está fuera de sí, ¿no? Todos estos términos que hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de las sesiones, la locura de las mujeres, ¿no? Carolina Sanín, la escritora, o sea, pues yo no estoy muy de acuerdo con ella en muchísimas cosas, evidentemente, pero tiene una interpretación un poquito más moderada con la que yo no estoy del todo de acuerdo, pero pues para demostrar que hay otras interpretaciones, ella lo que dice es que Medea no es una expresión de la locura, porque, por ejemplo, a Medea se le concede un día para pensar. O sea, las obras trágicas duran un día y ese día en Medea es un día que ella utiliza para meditar, porque Creonte, que es el padre de la princesa, sabe que Medea pues es bruja y dice, no, mira, me da mucho miedo que te quedes aquí, la verdad, dándose la situación de que mi hija se va a casar con tu marido, ¿sabes? Mejor vete de aquí, no te quiero ver, porque... Uf. Y ella lo que le suplica es que le deje un día para pensar qué va a hacer con sus hijos una vez sea desterrada. Entonces, Carolina Sanín destaca mucho que la raíz de Medea, med, es la misma en griego que en meditar o que en medicina, por ejemplo. De hecho, Medea cura a Heracles. Conocéis este pasaje de que Heracles se vuelve loco porque Hera le manda la locura y en un sueño de locura mata toda su familia. Y por eso es que tiene que hacer todos los 13 trabajos de Heracles, etcétera, etcétera, depende de la obra, porque en Eurípides es al revés, pero bueno, quien le cura de ese momento de locura es Medea, de hecho, quien le saca de ese momento de locura y le hace ver la realidad es Medea. Medea no es, por tanto, símbolo de locura, sino de todo lo contrario, de meditación, de mostrar la verdad de las cosas, ¿no? Y locura porque es bruja, entonces su brujería no tiene efectos solo de distorsión, de veneno, sino también de cura, ¿no? Y esto me lleva precisamente al término griego de fármacon, ¿no? Fármacon en Grecia significaba tanto cura como veneno, significaba medicina y significaba veneno. Entonces este juego entre remedio y cura y también veneno y lo que enferma están en la brujería, se encuentran en la brujería, ¿no? En ese sentido, Carolina Sanín dice, no es que se haya vuelto loca, es que es la expresión de una animalidad. Ella es una expresión de una animalidad, dice. De hecho se centra mucho en todas las metáforas que se hacen de Medea como un animal, ¿no? Dicen, es como una leona recién parida, es como una mamífera, es como, claro, como una leona que quiere proteger a sus crías y entonces está dispuesta como a matar a todo lo que se le venga por delante, ¿no?
que lo que hace es destacar la ferocidad de Medea, ¿no? La ferocidad de Medea como una bruja y como una mujer fuerte o algo así. Pero a mí la verdad es que eso tampoco me gusta, esa interpretación, porque me parece que también reducir a Medea como un ejercicio de brutalidad o de animalidad o de manipulación, ¿no? De hecho, en Yerma, Juan le reprocha en un momento a Yerma, le dice como, claro, como yo soy hombre de campo, no me entero de tus argucias, ni de tus manipulaciones, ni... O sea, que esa ha sido como la crítica que se nos ha hecho a las mujeres toda la historia, que es que somos unas manipuladoras. No, vale, vosotras no hacéis violencia de género pegando, pero sí psicológicamente, porque nos manipuláis y no sé qué tal. Que también esto tiene todo el sentido del mundo. Yo esto, no sé dónde lo leí, que decía, creo que era Condorcet, decía... Claro, es que en la época en la que los hombres podían votar y las mujeres no, ¿cómo no vamos a manipular a los hombres si la única manera que teníamos de votar por nuestros derechos era que nuestro hombre votara? ¿Cómo no le vamos a manipular? O sea, si no podemos tener voz pública, ¿cómo no voy a intentar que mi voz pública sea vehiculada por otra persona? Pues claro que le voy a manipular, hombre, y las veces que haga falta. ¿Por qué manipulamos para que nos regalen joyas? Porque no teníamos cuentas bancarias, necesitábamos ingresos, dinero de alguna manera. Las joyas. O sea, los diamantes son mis mejores amigos porque son los que me van a sacar adelante si mi marido me pega y tengo que huir de aquí. Y no tengo dinero, no tengo ingresos, no tengo mi cuenta bancaria, no puedo trabajar. Claro que vamos a manipular, claro. Entonces, no es nuestra culpa, sorry, no habernos puesto en esa situación. Por otro lado, otra interpretación, que es la que sacaste tú, la de Chantal Maillard, pero también, además, es un texto, o sea, además he visto que es una interpretación que se hace más a menudo, que hay historiadores griegos, que, o sea, de Grecia, que también sacan esta interpretación, que es que en verdad a los niños los mató la turba enfadada de la sociedad de Corinto y que se mandó a escribir la obra señalando a Medea como la asesina de sus hijos, ¿no? Sin embargo, pues yo, como no sé lo que ha sucedido y ese es mi principal punto de partida en filosofía, que es que desconozco algo que ha pasado, entonces yo me baso en lo que hay, que son textos, pues entonces de momento yo me voy a mantener en el límite del texto, que es Medea quien los asesina, ¿vale? Pero creo que eso se puede hacer también sin caer en la lógica de pensar que Medea es un animal o una loca. Creo que hay maneras de dignificar más a Medea. Entonces, tenemos que tener en cuenta, para empezar, que esta obra se escribió y se representó en Atenas. Pero tú no has mencionado nunca que Medea quiere para dañar al esposo, que mata a los hijos, ¿eh? No lo hace para dañar a su esposo, no. Y eso es lindo, o sea, nunca se dice eso en la obra, que eso es lo interesante, que siempre se dice, no, pues lo hace para hacer daño a Jasón, no, nunca dice que lo hace para hacer daño a Jasón. Tiene motivos, dice por qué lo hace y nunca es para hacer daño a Jasón. Entonces, bueno, esta obra se escribe para representarla ante los atenienses, que son ya democráticos, ya viven en una sociedad democrática, y en esta medida, en esto sí estoy de acuerdo con Carolina Sanín, dice que, claro, las obras de teatro, o sea, las tragedias de esa época tenían que ser simbólicas de alguna manera para la democracia, o sea, tenía que ser de alguna manera significativa para esa convivencia que tienen democrática. Entonces, claro, por eso el final de la obra es que Medea se va a Atenas. Medea se va a Atenas, además, en un carro alado que le da su abuelo, que es el dios Helios, se lleva los cadáveres de sus hijos con ella, se va a Atenas y es donde se casa con Egeo, que es el padre de Atenas, y le da la capacidad de ser fértil porque él era infértil. Entonces ella, con brujería y casándose con él, le otorga un largo linaje, que es el de los griegos, ¿no? O sea, los atenienses. Esta es una manera que tiene, digamos, la tragedia de decir que ese carácter democrático de que todos son iguales ante la ley, que daba igual que ella fuera una bruja y hubiera matado a sus hijos, es acogida en Atenas. Es esa manera, digamos, de entender a las personas como gente que todos tienen el mismo derecho al habla, todos tienen el mismo derecho a participar en el ágora, eso por sí misma es expansiva, se extiende. Si todos los seres humanos son iguales ante la ley, entonces esta democracia se tiene que extender a todos los seres humanos. Entonces, claro, cuando llega a Atenas Medea es porque Egeo ha ido a Corinto, que es donde la han tratado tan mal, a Medea, y dice: yo me comprometo a protegerte en mi tierra. O sea, cuando Egeo llega a Corinto, lo que está sucediendo es que es la democracia llegando a un sitio. Entonces, lo que están intentando Sófocles, lo que intenta hacer llegar un poco es la idea de que la democracia de Atenas es fundadora de un nuevo orden mundial, que es la democracia. Entonces, bueno, para mí Medea efectivamente es un ser reflexivo, meditante, sopesa opciones, sopesa posibilidades. Ella no mata en mitad de la ira, no es un crimen pasional, ¿no?, de estos que suceden en mitad de la nada.
sino que Medea es en sí una obra sobre el reclamo de un juramento, ¿vale? Dijimos en la sesión pasada, hablamos de lo que significaba la filía griega. Filía es como normalmente se traduce el amor, ¿no? También la amistad, el cariño. Las relaciones amorosas, decíamos, amorosas pueden ser entre amigos, entre familiares, es decir, a dos personas que se aprecien y se consideren amigos o compañeros o pareja, entran en una relación de filía, que significa explícitamente una relación de deuda. ¿Por qué? Porque antiguamente en Homero, pues ya, o sea, en Homero no había como manejo de economía homérica, no había monedas, por tanto, cuando se regalaban cosas, la gente que se amaba se regalaban cosas que eran únicas en el mundo. Por ejemplo, yo gano un concurso público, peleo de tal manera, me llevo este botín de una guerra, lo que sea, y eso te lo regalo. Evidentemente ese botín no tiene un igual. Que yo haya robado este mueble exacto que tenía Elena en la casa de París, no sé qué, es algo muy específico que no vas a encontrar en otro lugar. Y como no existía la moneda para darle un precio a eso, pues entonces el valor de las cosas era incalculable y eran sobre todo insustituibles. Por tanto, si yo te regalo algo que es un tesoro, tú nunca vas a poder regalarme algo que sea de igual valor a eso, porque nunca lo vas a encontrar. Entonces siempre vamos a estar en eterna deuda. Luego tú me regalas a mí algo y paso yo a estar en deuda contigo. Entonces las relaciones amorosas eran un estar en deuda constantemente, porque las cosas que se daban eran insustituibles. Te doy esto a ti, no se lo estoy dando a otra persona, y no le doy lo mismo a otra persona porque no hay otro mismo, ¿no? Cada cosa tenía su propio valor, porque también las personas eran insustituibles. Nadie puede ocupar el espacio de una persona que se ha perdido, por ejemplo, nunca. Entonces, en esa medida, la filía es una suerte de pacto que hay entre dos personas, digamos, básicamente a estar siempre en riesgo de estar sufriendo mutuamente, porque uno de los dos morirá eventualmente, uno de los dos tal, en fin, pueden pasar muchas cosas. Entonces, el amor griego es un amor que se basa básicamente en que esa persona es insustituible, las personas son insustituibles. Claro, el matrimonio es esto, el matrimonio es un juramento de este tipo. El matrimonio es el juramento de que dos personas van a ser insustituibles la una para la otra, que van a estar en eterna deuda. Entonces, cuando sucede esto, cuando sucede que Jasón se casa con otra mujer y le va a dar hijos a la otra mujer, el juramento de Medea ya no tiene sentido. Medea ya no tiene, o sea, ¿por qué Medea termina por matar a los hijos? Y esta es la clave, porque los hijos son el reflejo de un juramento, ¿vale? Los hijos son precisamente el efecto de, digamos, esa insustituibilidad de dos personas. Cuando se rompe ese juramento, los niños ya no tienen sentido. Ya no tienen sentido. Igual, pues se le añade ahí una cosa que es, Medea consigue finalmente pactar con Jasón que los niños se queden en Corinto y sean ciudadanos y ella se vaya. Ella lo consigue, pero aún así decide matar a los niños. Ahora os leo un texto donde sale como todo el proceso de la evolución de esa decisión. Pero, ¿por qué? Porque dice, os vais a ser ciudadanos, pero no vais a tener madre. Y va a haber, la mujer de Jasón va a fingir que es vuestra madre, pero madre solo soy yo. Me va a intentar sustituir. O sea, el asunto es que Medea está reclamando los valores griegos antiguos de la filia, de la bueno, que es insustituible, ¿vale? Es la memoria de nuevo, ¿no? No puedes olvidarte que tú te casaste conmigo y no con otra persona. No puedes olvidarte de estos niños que tenemos, ¿no? De hecho, para que os hagáis una idea, Medea no es una loca, porque de hecho en la obra los dioses le dan la razón a Medea. O sea, Medea está amparada por los dioses Temis y Zeus. Zeus es el dios el guardián de los juramentos, y Temis es la diosa de la justicia. Entonces, justicia y juramento están de parte de Medea, por tanto, y no es castigada, nunca es castigada por matar a sus hijos, por lo que evidentemente los dioses estaban de su parte. Lo que significa que quien estaba haciendo mal las cosas desde el principio es Jasón. Por eso cuando mata a sus hijos dice ella como lamento que las injusticias de vuestro... Qué pena que la injusticia de vuestro padre os haya llevado a ser asesinados, ¿no? Entonces, claro,
Ella durante toda la obra habla a Temis y a Zeus, ni siquiera habla a Hécate, que es su diosa, ella es sacerdotisa de Hécate, ni siquiera habla de ella, que es la diosa de la brujería y del ocultismo, no. Habla a Zeus y a Temis porque son justicia y juramento quienes velan por ella, porque lo que ella está haciendo es correcto. De hecho, el coro en un momento le dice a Jasón, hablas muy bien, pero tú has traicionado a tu esposa, y eso tienes que saberlo. Entonces, no hay manera, de verdad que no hay manera de interpretar este texto, o sea, hay mucha mala leche y un gesto muy perverso por interpretar este texto como que Medea se vuelve loca, porque los dioses le están dando la razón todo el rato. De hecho, ¿en qué se juega todo el rato esta razón? O sea, realmente el debate que tiene Medea con Jasón, tienen un debate, tienen una discusión sobre esto, es que Medea lo que le está diciendo es que es un mentiroso. Pero mentiroso en un sentido muy específico. Para nosotros un mentiroso ahora mismo es alguien que no dice la verdad, sin más, ¿vale? O alguien que dice algo muy distinto a la verdad, lo que sea. Para los griegos, y esto es re lindo de los griegos tenían muchas palabras para decir hablar y decir, ¿no? Tenían muchas palabras muy distintas, cada una es vinculada a una cosa. El canto, por ejemplo, va vinculado al decir verdad de los dioses se manifiestan cantando, la inspiración, las musas, por eso en las tragedias lo que hay son instrumentos musicales. Y por eso leer una tragedia griega, sin imaginarte todo el aparataje musical que tiene, es perderte una parte de la verdad importante, porque para ellos la música va relacionado con el decir verdad. Decía Machado, se canta una bella historia contando su melodía. Claro, o sea, de hecho, cada instrumento representa algo, ¿no? El ditirambo representa ciertos momentos en los que el coro dice la opinión del escritor de la obra en las ay marica, ¿cómo se llama esta? Se me olvidó cómo se llama, pero bueno, también señala cómo el coro tiene que moverse cantando, si de este a oeste o de oeste a este, dependiendo de si es una respuesta o una pregunta, y eso se hace con el ditirambo y la separación de estrofa y antístrofa, etcétera, etcétera. O sea, hay todo un movimiento en el escenario teatral que configuran cómo se dice la verdad. Es decir, nosotros nos llevamos una versión de la verdad muy reducida porque para los griegos decir la verdad implica muchas cosas. ¿Qué implica decir verdad? Uno puede, por ejemplo, o sea, de hecho esto se ve en los diálogos de Platón. Sócrates está todo el rato, digo algo, no dice digo verdad, dice digo verdad no, lo que dice es estoy diciendo algo. Y le dicen sí, dices algo, o no, no dices nada. ¿Por qué? Porque decir algo significaba automáticamente decir la verdad. ¿Por qué? Porque para los griegos las cosas tal y como se nos presentan son verdad. Para los griegos no existe la idea de que hay como mundos ocultos que se manifiestan y que nos engañan los sentidos. No, las cosas que están existen tal y como están, ¿vale? Hasta Platón. No, Platón también. Lo que pasa es que las ideas de Platón hablan como de modelos morales y obviamente la moralidad no se encuentra en cosas, ¿no? Yo no tengo moralidad en forma de papel o moralidad en forma de vaso de agua, ¿no? Pero él sí dice que uno no ve la realidad. Lo del mito de la caverna es que tiene muchos debates, pero yo no estoy a favor de la lectura de que él piense que lo que se presenta no es real, ¿no? Lo que pasa es que un Estado republicano es falso porque es injusto. O sea, lo que dice es una república que se diga república es falsa si no cumple X requisitos. Si no cumple, o sea, si mata gente, hace tal y pascual, que se llame república es una mentira, ¿no? O sea, a eso no se le puede llamar Estado, eso es prepolítico, eso no es ni política ya, ¿sabes? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, bueno, claro, cuando ellos dicen digo algo, o sea, para ellos los griegos la verdad se manifiesta a partir de las cosas, ¿no? Tal y como están. Cuando alguien dice algo, en la palabra lo que hace es señalar un algo, es señalar esto. Si yo digo la mesa es marrón, por ejemplo, lo que estoy haciendo es con el lenguaje señalar una verdad. Entonces, si yo digo la mesa es, yo qué sé, naranja, no estoy diciendo nada, porque no hay ninguna verdad en el mundo que me esté dando la razón. O sea, el lenguaje para los griegos va en perfecta consonancia con la realidad. En el momento en el que no hay una realidad que represente lo que yo estoy diciendo, no estoy diciendo nada. Entonces, ella le llama mentiroso y hay que pensar una cosa, el mentiroso está en, o sea, la raíz de mentiroso está, por ejemplo, en sofista, ¿no? Sofista es lo que se entiende, una persona que es capaz de convencerte, de hacerte, o sea, de hablar muy bien, de tener muy buen discurso, pero se les acusaba de básicamente apoyar aquello por lo que le pagaban. Es decir, si te paga un político de tal lugar, hablas bien de estos valores, si te paga un político de otro lugar, eres capaz de hablar sobre otros favores, o sea, de otras cosas, de otros valores. Es decir,
un mentiroso lo que está haciendo es hacer equivalentes la verdad y la mentira constantemente por medio de la palabra. Porque si yo digo que estoy a favor de los gays, por ejemplo, de que se les defiendan sus derechos, etcétera, etcétera, pero luego me paga otro partido y soy capaz de defender lo contrario, soy capaz de sostener dos cosas contradictorias entre sí. Es decir, soy capaz de hacer que todas las verdades sean mentiras y hacer parecer a las mentiras como verdad. Por eso se les llama sofistas, demagogos, es como su traducción posterior. Claro, eso es básicamente, sucede algo que los griegos no toleran, que es básicamente decir que A no es A, sino que es B. Para los griegos eso no tiene sentido, ¿vale? O sea, en el lenguaje moderno uno puede decir A es B, ¿vale? Por ejemplo, la mesa es marrón, es decir, A es B. A es la mesa, B es marrón. Para los griegos es como, si es B, no es A. O sea, no puede haber, si me dices que es A, ya no puede ser B. O sea, A es A, la mesa marrón es mesa marrón, y no me puedes decir otra cosa. No me puedes separar la mesa del color que tiene, porque la realidad que tenemos aquí es una mesa marrón y punto. No tenemos otra mesa aquí al lado. ¿Me explico? O sea, la cuestión es que hay una indisolución entre el lenguaje y la realidad para los griegos que los sofistas deshacen constantemente. Ojo, los sofistas son poetas, pero también son los filósofos. Sofos también está ahí. O sea, Sofos es sabio, pero sabio también en el sentido de que es alguien que es sabio de todo, que sabe de todo es no saber nada. Para los griegos, ¿no? Que no, o sea, porque tiene sentido, si yo soy capaz de hablar de todo, de decir todo de todo, en el fondo soy incapaz de decir nada de nada, porque si yo soy capaz de hablar a favor de los gays y hablar en contra de los gays, y soy capaz de hablar de yo qué sé, de las avestruces y también de no sé qué, entonces no soy tan buena en avestruces a lo mejor, ¿no? Entonces si puedo hablar de todo es que no puedo hablar de nada, en verdad. Entonces el sabio es alguien que no sabe nada, en verdad. Por eso, cuando le llama mentiroso es porque le está intentando hacer equivalente que o sea, porque Jasón lo que le intenta hacer llegar es, vale, sí, he sido muy egoísta, pero lo he hecho pensando también en nuestros hijos, porque yo lo que quiero es darles una buena educación, etcétera, etcétera. Entonces, Jasón lo que está intentando hacer es hacer de lo inmoral algo moral, presentarse como moral ante Medea y ante los dioses, diciendo, no, pero si es que yo lo he hecho, vale, he sido egoísta, pero he pensado en los niños, he pensado en tal, yo te he ofrecido muchos regalos para que te quedes y que además puedas ser ciudadana del mundo, y si todavía eres capaz de desenfadarte, te los doy, yo te doy todo eso que me pides. O sea, intenta pasar como moral algo moral, es decir, intenta pasar a A como B, es decir, intenta hacer equivalentes dos cosas que no se parecen en nada, intenta hacer parecerse a la verdad con la mentira. De esa manera, por eso Medea le llama mentiroso. No le llama mentiroso porque le haya puesto los cuernos, le llama mentiroso porque intenta hacer parecer la verdad a la mentira. ¿Y quiénes están ahí para distinguir a la verdad y la mentira? Zeus, que es el dios de los juramentos, y Temis, que es la diosa de la justicia. Entonces, claro, la cuestión es, en realidad, de Medea, es que Medea es un reclamo de los juramentos, es un reclamo a los valores de lo insustituible, de no se puede sustituir ya la madre de estas criaturas si yo me voy, no se puede sustituir una cosa por otra como si no tuviese efectos en el mundo, y no puedes hacerme valer A por B, porque si A es A, ya no es B. Entonces no me hagas valer la moralidad de tus acciones, o sea, la inmoralidad de tus acciones como algo moral y deseado por los dioses, como digamos, motivado por los dioses, porque no es así. Y estás mintiendo no ante mí, o sea, Medea le llama mentiroso no para ella, sino ante los dioses que están vigilando la escena. Por eso ella se va luego en un carro alado, con Pegasos, o sea, es que, o sea, ella se... No, o sea, sí, se va a Atenas así volando con los cadáveres de sus hijos. Entonces voy a leeros como el texto y para cerrar ya la clase de eso, de estas escenas. Dice, son varias, ¿no? Jasón dice, y este es como el gesto perverso de intentar como darle la vuelta a la situación de tú eres la loca y yo soy como el que ha hecho bien las cosas, como pues es que a ver, era más que normal que yo hiciera esto y tal, y lo he hecho por el bien de los niños, en verdad. Dice, oh Zeus, ¿por qué concediste medios claros a los hombres para distinguir el oro falso del verdadero y en cambio no imprimiste en el cuerpo ninguna huella natural con la que distinguir al hombre malvado? O sea, lo que está diciendo es por qué Zeus no ha hecho a Medea un gesto, algo, una marca como la de Caín, para saber que ella es mala, que es malvada, ¿no? O sea, y ahí empieza como el gesto, ¿no? Entonces, y aquí es donde empieza la parte que me interesa de lo de la mentira, la relación con el hablar. Dice Jasón,
Debo, según parece, tener el don natural de la palabra, de engatusar, de hablar bien, de convencer, ¿no? De hacer parecer A, B. Y como buen timonel de navío, plegar las velas para escapar, mujer, a tu insensata locuacidad. Aquí tenemos la personalidad voluptuosa del mar, ¿no? De, cuando el viento sopla a mi favor, huyo de ti, ¿no? En lo que a mí se refiere, puesto que exaltas en demasías tus favores, considero que Cipris fue en la travesía mi única salvadora entre los dioses y hombres. Aquí le está negando todos los favores que hizo Medea por él, que fueron muchos en sus viajes. Tu espíritu es sutil, qué duda cabe, pero te es odioso declarar que Eros te obligó con sus dardos inevitables a salvar mi persona. Es decir, tú no tienes ningún mérito, esto es cosa de que llegó Eros y te enamoró de mí. Pero en este punto no seré demasiado preciso. Como quiera que haya sido tu ayuda, me parece bien. Mira, te concedo eso, ¿no? Te concedo que, bueno, sea como sea, me has ayudado. Es innegable, no obstante, que por mi salvación has recibido más de lo que has entregado. ¿Os acordáis de lo de la filía, no? Yo te doy algo, tú siempre vas a estar en deuda conmigo porque te doy algo que tiene un valor incalculable, tú me das a mí algo que tiene un valor incalculable. Aquí le está diciendo que lo que ella daba es calculable y es poco. Dice, todo lo que tú me has dado es menor lo que tú has obtenido es menor a lo que has entregado. Es decir, lo que está diciendo es que la filia, la relación de amor entre dos personas, se ve rota no porque Jasón haya traicionado, sino porque ella no dio más de lo que no dio lo que tenía que haber dado y que lo que dio fue poco. Dice, entonces aquí habla un ratito y dice, todos los griegos saben que eres sabia y te has ganado buena fama. En cambio, si vivieses en los confines de la tierra, no se hablaría de ti. Es decir, es gracias a que vives en Grecia que la gente sabe de ti, pero en realidad tú eres una don nadie, ¿no? Y además, confines de la tierra, ahí se está refiriendo a una cosa muy concreta. Quienes habitan los confines de la tierra, es decir, los que viven alrededor de Grecia, se les llamaba bárbaros. Y los bárbaros eran, de hecho bárbaro viene de ese término, de los que no sabían hablar griego, porque tenían un dialecto. Entonces, aquellos que tenían un lenguaje, un acento que no se plegaba al oído griego, eran bárbaros. Es decir, casi que salvajes, fuera de la civilización. Entonces, básicamente le está diciendo que es una don nadie, que no ha hecho nada, que no se merece nada y que de hecho que más bien está agradecida, ¿no? Y entonces dice, pero bueno, basta ya con lo que te he dicho acerca de mis desvelos. Es evidente que tú iniciaste esta disputa de palabras, ¿no? Como si la discusión de las palabras fuera precisamente el debate entre sabios, entre sofistas, entre demagogos, ¿no? Y entonces ella para sí misma dice, es evidente que en muchas cosas disiento de la mayoría de los mortales. Para mí, quien es injusto y al mismo tiempo de talante habilidoso en el hablar, merece el mayor castigo, ¿no? O sea, alguien que sabe hablar muy bien pero encima es un traidor, es como el triple de peligroso, ¿no? Pues ufanándose de adornar la injusticia con su lengua, se atreve a cometer cualquier acción pero no es excesivamente sabio, ¿no? Aquí la cuestión de ser sabio pero en el fondo no saber nada, ¿no? Y le dice a Jasón, así también tú ahora no quieras aparecer ante mí como honorable y hábil orador, pues una sola palabra te echará por tierra. Hubiera sido necesario, si realmente no fueras un malvado, que hubieras contraído este matrimonio después de haberme persuadido, pero no haberlo hecho a escondidas, básicamente, ¿no? Porque todo esto lo hizo a escondidas. Y a cambio de estos favores, el más malvado de los hombres, nos has traicionado y has tomado un nuevo lecho a pesar de tener hijos. Si no los hubieras tenido, se te habría perdonado enamorarte de ese lecho. Los niños solo tienen sentido por el juramento. Cuando se tienen niños surge el juramento, se hace patente. Entonces, si no hubieras tenido niños, se rompe el matrimonio y te vas con otra, pero es que hay niños que vuelven... O sea, los niños son como la prueba de que es irreversible el tiempo, que lo que tú haces es irreversible. Entonces, se ha desvanecido la confianza en los juramentos y no puedo saber si crees que los dioses de antes ya no reinan, los valores de antes, la filía, el ser insustituible, el amor, ¿no? Ya no reinan, o si piensas que ahora hay leyes nuevas entre los hombres porque eres consciente que duda cabe de que no has respetado los juramentos que me hiciste. Hay mano derecha que tantas veces me tomabas y rodillas mías, cuán en vano hemos recibido las caricias de un hombre malvado, qué decepción en nuestras esperanzas. Me voy a dirigir a ti como un amigo. Y bueno, pues habla un rato más y tal, sin más. Pero eventualmente, pues llegan los niños, ¿no? Cuando ya ella ha conseguido como pactar la ciudadanía de los niños y que ella se va y deja a los niños, ahí dice, oh hijos, ya tenéis una ciudad y una casa en la que después de abandonarme en mi desdicha viviréis siempre privados de vuestra madre. Privados de vuestra madre, es decir, no va a haber una madre para vosotros, ¿no? Por mucho que la nueva esposa del Papa pues pueda intentar
serlo no lo sois. Yo me voy desterrada hacia otra tierra antes de haber gozado de vosotros y de haberos visto felices, antes de haberos dado una esposa, de haber adornado vuestro lecho nupcial y haber mantenido en alto las antorchas. Es decir, de haber cumplido su deber como madre, ¿no? Oh, desgraciado de mí por mi orgullo. En vano, hijos, os he criado, en vano afronté fatigas y me consumí en esfuerzos, soportando los terribles dolores del parto. Ella dice al principio de la obra que sí, que la gente siempre dice que ellas viven muy seguras en las casas, las mujeres, pero que no tienen ni idea, que ella preferiría 1000 veces estar al lado de un escudo que tener un solo parto, porque es muy doloroso tener un parto, ¿no? Y pensar que había depositado en vosotros muchas esperanzas, infeliz de mí, de que me alimentaríais en mi vejez y de que una vez muerta me enterraríais piadosamente con vuestras propias manos, acción deseada por los mortales. Y ahora muerto ese dulce pensamiento, privada de vosotros arrastraré una vida triste y dolorosa. Vosotros no veréis más a vuestra madre con vuestros queridos ojos, pues estáis a punto de cambiar a otra forma de vida. Y dice, ay, hijos, ¿por qué me miráis con vuestros ojos? ¿Por qué me sonreís como si fuera vuestra última sonrisa? Ay, ay, ¿qué voy a hacer? Mi corazón desfallece cuando veo la brillante mirada de mis hijos. No podría hacerlo. Adiós a mis anteriores planes, sacaré a mis hijos de esta tierra, porque son sus hijos, no son insustituibles. Ella nunca va a dejar de ser madre aunque no los tenga. Entonces, quiere tenerlos porque nunca va a dejar de ser madre aunque no los tenga, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué afligir a su padre con la desgracia de ellos? Debo procurarme a mí misma un mal doble, no y no, adiós a mis planes. Pero ¿qué es lo que me pasa? Es que deseo ser el hazme reír dejando sin castigar a mis enemigos. Aquí está la tensión, ¿no? No quiero matar a mis hijos, pero es que voy a tolerar de verdad que me hagan esto, ¿no? De yo marcharme desterrada como si fuera una don nadie, como si yo me presentara a mis hijos como una don nadie, ¿no? Como una mujer que nunca mereció nada, ¿no? Qué cobardía la mía, entregar mi alma a blandos proyectos. Entrad en casa, hijos. A quien la ley divina impida asistir a mi sacrificio, que actúe como quiera. Mi mano no vacilará. Ay, ay, no, corazón mío, no realizas este crimen. Déjalos, desdichada. Ahorra el sacrificio de tus hijos, aunque no vivan conmigo. Me servirán de alegría. O sea, la idea es renunciar a sus hijos. No porque quiera hacer daño a Jasón, sino la idea de renunciar a sus hijos, que es renunciar al juramento que ella misma está reclamando que existe ante Zeus y Temis. Y por otro lado, porque es madre, o sea, ese es un hecho irreductible, soy madre, es renunciar a su condición de madre. No, por los vengadores subterráneos del Hades, nunca sucederá que yo entregue a mis hijos a los enemigos para recibir un ultraje. Eso no son Hades, o sea, los enemigos son Jasón y su nueva familia. Está completamente decidido y no se puede evitar. Ha decidido que va a matar a sus hijos, ¿vale? Es completa, ahora, con la corona sobre su cabeza y vestida con el peplo, bueno, aquí es cuando decide que va a matar a la nueva reina y a su padre. Se está muriendo, de hecho ya los ha matado, le mandó un manto con unos filtros mágicos que hace que ardan en llamas y se mueren tanto ella como el padre. Era el vestido, ¿no? Sí, eso es el vestido, como unos trajes como que ella utilizó unos mantos para casarse con Jasón y se los da a ella, ¿no? Que es una manera de decir de nuevo, soy insustituible, estás utilizando mi ropa para casarte, ¿sabes? Los niños vuelven a aparecer en escena, dice, dadme, hijos míos, dadme vuestra mano derecha para que vuestra madre la cubra de besos. Oh mano queridísima, boca queridísima, rasgos y noble rostro de mis hijos, que seáis felices pero allí. Vuestro padre os ha privado de la felicidad de aquí. Allí es al otro lado, ¿no? En el Hades. Oh dulce abrazo, suave piel y aliento dulcísimo de mis hijos, idos, idos. No tengo fuerzas para dirigir sobre vosotros mi mirada, me vencen mis desgracias. Sí, conozco los crímenes que voy a realizar, pero mi pasión es más poderosa que mis reflexiones y ella es la mayor causante de males para todos mortales. Entonces, ella va a matar a sus hijos no para hacer daño a Jasón, sino porque ella se niega a renunciar a su carácter de madre de esos niños. De no cumplir su función como madre, de acompañarles el día que se vayan a casar, de prepararles los lechos nupciales, de hacer todo lo que hace una madre. No, pues no está dispuesta a renunciar a ellos, entonces los mata y cuando huye a Atenas, la casa de la democracia, lo hace con los cuerpos de los niños en el carro. O sea, ella se lleva los niños porque ella dice que ella no va a permitir que sea Jasón, que es un enemigo, para ella quien toque la sepultura de sus hijos. Entonces ella los entierra en Atenas. Lo que significa en última instancia que los hijos y la madre Medea, habiendo cometido un montón de crímenes o habiendo sido como ha sido, en Atenas, una sociedad democrática, tienen derecho a yacer y a tener sepultura como cualquier otro muerto, que es pues el deseo de todo mortal, morir tranquilo, ¿no? Y así es como yo interpreto Medea, básicamente. Bien, muchas gracias. Tremendo. Gracias, Bravo. Padre. Muchísimas gracias. Qué cosa tan rica. Gracias.